Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. El día de hoy vamos arrancando con una súper invitada, quien es Silvana Carranza Navarro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en género por la Flaxo. Asimismo, trabaja en el Senado de la República y es integrante de la Organización Comunitaria por la Paz, Ocupa, quien nos va a platicar sobre el tema de las prisiones en México y esperemos que nos pueda dar un diagnóstico a grandes rasgos de cómo está este tema a nivel nacional. Silvana, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Ay, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jessica, gracias por el espacio, muchas gracias a Radio IMER, a Ciudadana 660, muchas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a ti, querida Sil. Y bueno, platícanos cómo está el tema de las prisiones en México, porque constantemente estamos viendo en diversos medios de comunicación que en 2022 o en 2021 han existido importantes hallazgos en la materia y también uno de los puntos más importantes que han advertido, por ejemplo, México Evalúa, es que el sistema de justicia penal en México es deficiente y que afecta en mayor medida a las mujeres. Pero platícanos tú como experta en estos temas, cómo empezar a abordar el tema de las prisiones en México. Muchísimas gracias. Pues sí, me gustaría como empezar desde lo más general y llegar a lo particular en algo que no es fácil de resumir, que es el diagnóstico de las prisiones en nuestro país. Para empezar, quisiera comentarte que en México hay 14 centros penitenciarios federales y 275 estatales o locales, como muchos los conocen. Y pues entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana se dedican a sacar información estadística de manera continua y de acuerdo con los últimos datos que tenemos a la mano, 77% de los centros estatales tiene unas condiciones de vida para las personas privadas de la libertad que al final del día viven ahí en condiciones muy deplorables. Y esto se vio sobre todo reflejado en la pandemia, donde entre 2020 y 2021, 3 de cada 10 personas presas murieron de COVID sin sentencia. Eso es algo muy grave y más adelante pues podremos ver un poco más la radiografía general de la importancia de que las personas que estén en la cárcel tengan o no tengan sentencia. Oye, sí. Ahorita hablabas justamente de un tema bien importante, ¿no? Porque advertimos varias deficiencias que de primer momento nos puedes estar explicando. Por ejemplo, no hay un derecho de acceso a la salud, es decir, no tienen derecho de salud digna. Y también nos estás platicando que, bueno, hay 14 prisiones federales y ello no nos conduce a una sobrepoblación en estos centros penitenciarios. Sí, justo este es un gran tema, la sobrepoblación, y es algo básico que hay que ver cuando estamos haciendo un diagnóstico de las prisiones en nuestro país. Bueno, además de la capacidad, hay otro tema que es también no nada más las condiciones sanitarias, sino las condiciones de vida, pero vamos con la capacidad, ¿no? En total, entre los centros federales y los centros locales de internamiento para personas privadas de la libertad, hay capacidad para 217,000 personas. Pero a octubre de 2022, que es la última cifra que tenemos, hay 219,129 personas, más aproximadamente 12,000 personas es este número por el que estamos encima de nuestra capacidad penitenciaria. Por otro lado, es obvio que si van a estar en condiciones de hacinamiento, vamos a estar viviendo pues situaciones de violencia, de conflictos recurrentes. Y otro de los aspectos a observar en los diagnósticos de las cárceles es que existen condiciones de violencia cotidiana al interior de estos centros. Y ahí las cifras
pues normalmente, como ya lo mencionabas, siempre perjudican más a las mujeres. Las mujeres y son las que en mayor medida, en el 42.5% de las veces, en contraste con el 33.6% de los hombres, han sido víctimas de algún delito al interior de las cárceles, ya sea robo de objetos personales, lesiones, hostigamiento y violación sexual. Y claro, en estos últimos es mucho más común que las mujeres sean víctimas que los hombres. Oye, Sí. Y en este punto, Silvana, por ejemplo, cuando nos explicas que hay personas que son víctimas de delitos sexuales, ¿a qué te refieres en concreto? Por ejemplo, nos comentabas de estos escenarios de violación. ¿Estos contextos cómo se dan? ¿O qué es lo que se desarrolla dentro de su procedimiento que falla este sistema de justicia? Pues sí, desafortunadamente adentro de las cárceles hay violaciones sexuales, o sea, en cárceles de varones como de mujeres. Sin embargo, es 13 veces más común que se den este tipo de delitos al interior de las cárceles a las mujeres que a los hombres. O sea, las condiciones de las cárceles propician que existan estos delitos al interior de las cárceles y en particular el de la violación sexual o hostigamiento o acoso sexual a las mujeres. Oye, y al respecto, ¿se han planteado objetivos o estrategias a nivel nacional? O bueno, ya ni siquiera aspirar a un nivel nacional, ¿no? Pero a nivel por lo menos estatal para poder contrarrestar este tipo de situaciones o de prácticas que de por sí ya estamos en un sistema complicado de reclusión de las personas, tanto de mujeres como de hombres. Pues fíjate que justo estos diagnósticos que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con la Secretaría de Seguridad Pública tienen ese objetivo, ¿no? Que las y los gobernantes de los diferentes estados y las localidades tengan justamente el estado de las cosas o qué es lo que está pasando en sus cárceles, ¿no? Y lo que nosotros decimos en Ocupa es que pues siempre hay que mirar a las cárceles porque sin duda lo que pasa en las cárceles es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Lo que pasa fuera en nuestra sociedad y que mientras no entendamos eso, no vamos a poder mejorar nada, ¿no? Entonces, sí, estos diagnósticos tienen esta finalidad. Y justamente año con año se les va evaluando como en un semáforo de rojo, amarillo, verde, para que puedan ir pues implementando medidas que los ayuden a mejorar y si estaban bien y están empeorando, pues lo trabajen, ¿no? O sea, hagan lo propio desde sus atribuciones. Y justamente también tocaste un punto bien importante que quisiera que nos explicaras, que hay personas que todavía no tienen una sentencia o están en prisión preventiva. ¿Cómo es ese contexto de algunas personas en reclusión que todavía no cuentan con una sentencia firme y que por lo tanto están llevando su proceso en la prisión? Mira, hablábamos de una población total de aproximadamente 219,000 personas privadas, ¿no? De la libertad en todo el país. La mayoría de estas personas, el 87.07%, más de 200,000 personas, están presas por delitos de fuero común. O sea que la mayoría de todas las personas que están privadas de la libertad están en los centros penitenciarios estatales, ¿no? Y un poquito más del 10% por delitos federales. A esto hay que observar que la mayoría también son hombres y solo el 6% son mujeres, aunque si ya lo vemos en los números también es muchísima población femenina la que está en la cárcel. Y pues bueno, aquí antes de avanzar señalarte que pues aún no existe un registro de identidad de género ni de orientación sexual, por lo que no es posible que sepamos las estadísticas de la población LGBTIQ+, que están privadas de la libertad, y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Y justamente comentarte que tanto la mayoría de los hombres como de las mujeres que están en la cárcel, ninguno llegó a la preparatoria, ¿no? O sea, el mayor porcentaje de personas que está privada de la libertad estudió hasta la secundaria, ¿no? Y en su mayoría, tanto mujeres como hombres están en prisión por robo, por el delito de robo en cualquiera de las diferentes modalidades que se puede cometer, ¿no? Y pues aquí añadir otro aspecto, que cada defensor público, que son los abogados
digamos, que nos da el Estado, atiende 163 casos al año, ¿no? Y estos, en su mayoría, terminan resolviéndose para que la persona que está siendo juzgada se eche la culpa, ¿no? Con la condena del defendido. Eso incluso pasó en este documental que ahorita estuvo mucho de moda, el de Duda Razonable, ¿no? Que todos decían que el abogado les recomendaba que se declararan culpables, ¿no? Y que ya de ahí vieran si les tocaba una sentencia más corta, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, porque los abogados que defiendan a las personas que se enfrentan a la justicia, pues están saturados de trabajo, ¿no? Entonces, realmente ahí hay otro problema. Y bueno, justo aquí llegamos a que más del 40% de las personas que están en la prisión no tienen una sentencia, es decir, no se ha comprobado que son culpables del delito que los tiene en la cárcel, ¿no? O sea, su procedimiento para definir si son o no culpables, pues está transcurriendo, sigue, pero ellos en realidad no han sido declarados culpables y están en la cárcel, y esto es la prisión preventiva. Y bueno, existen dos tipos de prisión preventiva. Una es cuando se cree y hay pruebas que nos demuestran que la persona tiene que estar en la cárcel para proteger el proceso, que no se vaya a fugar, que no vaya a dar mordidas y que vaya a viciar, digamos, toda la investigación o vaya a amedrantar a las otras víctimas, etcétera. Y otra es porque nada más, sin ninguna justificación, se cree que la persona debe de estar en prisión mientras transcurre su proceso, ¿no? Y entonces este es el problema al que nos enfrentamos, que casi el 50%, o sea, el 40%, pero una gran cantidad de población que está en prisión no tiene una sentencia. Entonces pueden estar esperando desde 3 meses hasta más de 2 años. Hay gente que ha pasado en prisión más de 2 años, muchos más, esperando a que se le declare culpable o inocente. Y si sale de la cárcel inocente, ya pasó ahí 2 años injustamente, o quién sabe cuántos más, ¿no? O sea, realmente es un tema muy, muy grave. Y es que realmente estos puntos que nos ha referido que ya Silvana nos invitan a la reflexión, porque para empezar, las personas en reclusión han tenido una educación básica a nivel secundaria, que esto nos debe de arrojar algo importante. Es decir, si necesitamos fortalecer el sistema de educación pública en el país. Otro tema es que, bueno, las personas que están por oficio, estos abogados que, pues bueno, están sobresaturados, y como bien nos decías que el 40% de esta población en reclusión no cuenta con una sentencia. Pero qué, Silvana, vamos a hacer una breve pausa, no le cambien y regresamos en breve con Silvana Carranza Navarro. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio, todas las voces. Y el día de hoy tenemos como invitada a Silvana Carranza Navarro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en materias de género por la Flaxo y es integrante de la Organización Comunitaria por la Paz, Ocupa. Y pues justamente nos estaba platicando de este diagnóstico de las prisiones en México, la sobrepoblación con la que nos encontramos. Y querida Silvana, también se ha platicado mucho de estas famosas medidas cautelares y que pueden ser utilizadas en lugar de la prisión preventiva. Pero platícanos, ¿qué son las medidas cautelares o cómo podemos entenderlas? Si estas son en beneficio de la población o son mejores que la prisión preventiva. Tú explícanos. Sí, justo en la ley está enfocada en atender este tipo de problemas. Se contempla la prisión preventiva como una de las 14 medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas, evitar fugas y otros riesgos a las investigaciones. Esta es solo una de las 14 medidas que hay con este fin. Voy a señalarte algunas. Se les pueden cancelar sus pasaportes, congelar las cuentas, arresto domiciliario,
y una que a nosotros nos llama mucho la atención, que es la del brazalete electrónico, ¿no? Yo creo que todos han visto en alguna película los brazaletes que se ponen en los tobillos, esos son. Y bueno, aquí señalar que de acuerdo con una investigación de la Cámara de Diputados, que son quienes aprueban el presupuesto que se gasta en nuestro país, en promedio se designan más de 700,000 pesos anuales per cápita a la población carcelaria. Esto es aproximadamente 60,000 pesos mensuales para cada persona privada de la libertad. Y en contraste, hemos investigado con las empresas que se dedican a rentar estos aparatos de los brazaletes. Cada uno cuesta aproximadamente 10,000 pesos, ¿no? Al mes. Es decir, o sea, realmente tener en las cárceles también a tanta gente es un gasto muy, muy alto, ¿no? Y pues considerar medidas alternativas no nada más disminuiría la sobrepoblación que pone, como ya lo platicamos, en riesgo la seguridad de tanto las personas privadas de la libertad y que además impide garantizar pues estos ejes de reinserción social para que cuando salgan de prisión puedan pues reincorporarse a la sociedad de la mejor manera. Y además pues o sea, con estos gastos de 60,000 contra 10,000 pesos no se lograría el objetivo. Cuando los pones con un brazalete pueden seguir trabajando, aportando a sus familias, varios beneficios que hay por ahí. Y bueno, o sea, nada más comentarte que la prisión preventiva, pues es esta, sobre todo la oficiosa, que no tiene ninguna justificación, viola por completo tratados internacionales en materia de derechos humanos y que incluso ahí la Corte Interamericana nos tiene en la mira y podría emitir una sentencia ahí a México por hacer un uso pues muy abusivo de esta figura, ¿no? Y como bien sabes, la Suprema Corte de Justicia hace unos meses tuvo esta materia de discusión y pues bueno, la figura permanece en nuestra ley, no se modifica nada más se declararon pues inválidas algunas normas ahí que se aprobaron recientemente, pero la figura sigue. Y pues bueno, esto nos hace pensar que aceptamos un sistema penal ineficiente que sostiene la visión en la que la cárcel y las altas penas son la única forma de conseguir justicia y prevenir el delito. Y realmente, ahorita que tocaste este punto, me hiciste recordar exactamente este criterio, esta sentencia que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la prisión preventiva y que realmente, pues bueno, no hubo muchos avances para poder utilizar esta figura de manera más óptima, más adecuada, que esto, como bien nos dices, podría ser útil para la población. Pero sí, platícanos también cuál ha sido el papel de la Fiscalía General de la República. ¿Ha sido adecuado su trabajo o crees que hace falta profesionalizar más al personal o que haya más tecnicismo en la materia? No sé qué es lo que haga falta, si las investigaciones están mal hechas o si el sistema de justicia, porque bueno, alguna vez nos explicaban que el sistema de justicia penal, una cosa es lo que investiga el Ministerio Público, lo que son las fiscalías, y otra cosa es lo que resuelve el sistema de justicia, la impartición de justicia, que son los jueces quienes emiten una sentencia. Pero ¿cuál es el papel de los ministerios públicos? ¿Es eficiente? ¿La fiscalía es adecuada? ¿No tienen profesionalización? ¿Qué ves al respecto? Sí, bueno, ahí me gustaría apuntar que pues en México hay como, lo vemos así en Ocupa, ¿no? Hay una fórmula que está compuesta por prohibición, digamos, prohibición a las drogas, punitivismo, que es esto de lo que te decía que las altas penas y la cárcel es el único medio por el que se puede hacer justicia y se puede disuadir el delito. Y pues la otra que nosotros también vemos muy alarmante es la militarización, pero que ahorita en este particular momento no viene mucho a la conversación y nos podemos desviar, pero que todos estos puntos han venido caminando por encima de cualquier diferencia entre los partidos políticos, ¿no? Y esto ha llevado a que las autoridades hayan decidido ya por décadas de encarcelar a miles de personas sin sentencias
y sin darse cuenta que la cárcel, lejos de reducir las violencias, las multiplica. La directora de Ocupa, que es Paola Zavala, siempre nos reitera que hace falta volver a ver a las medidas alternativas a la prisión que ya comentamos y a otras formas de justicia como la justicia restaurativa, etcétera, para enfocarnos en los delitos más graves, porque consideramos que con menos personas en la cárcel, o sea, sí va a haber menos personas en la cárcel, pero nos vamos a enfocar en los delitos de alto impacto. Y creo que ahí está el reto, en los mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los poderes judiciales, que es lo que comentabas, tanto el Poder Judicial Federal como los locales tienen un tema de transparencia muy delicado que impide que haya un adecuado acceso a la justicia, y sobre todo nosotros insistimos en que la impartición de justicia debe de darse en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y desafortunadamente, justo para el caso de la prisión preventiva oficiosa, esta no permite juzgar ni considerar las diferentes, los pormenores y circunstancias caso por caso, y por lo tanto encarcela desproporcionalmente a los grupos más desprotegidos, entre los que están las mujeres, las personas indígenas, las personas LGBTIQ+, etcétera. Eso es lo que... Y es que este punto también, bueno, entiendo también perfectamente el contexto en el que se trataría de abordar a los delitos más graves o a los que abarcan mayor impacto. Sin embargo, también nos enfrentamos a otro tema bien importante, que es la impunidad en todos estos casos, que realmente tenemos una sobrepoblación en los centros de reclusión, tanto a nivel federal como a nivel local, es decir, en las entidades federativas, ya sean varoniles y femeniles. Sin embargo, como bien dices, dejamos de lado a la diversidad sexual, a poblaciones que requieren una atención focalizada, por ejemplo, las personas indígenas, que tengan acceso a intérpretes y a una justicia que sea adecuada a su entendimiento. Y aún tenemos muchos retos, y sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dinero que se destina para cada persona en reclusión, de la sobrepoblación en cada prisión federal y local, nos encontramos con altos índices de impunidad. Pero querida Silvana, se nos está acabando el tiempo aquí en Ciudadanos 660, todas las voces del Imer Radio, y quisiera pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales, dónde podemos contactarles, si hay algún documento que nos puedas recomendar, con tanto gusto. Ay, muchísimas gracias. La conversación puede seguir y seguir, pero desde Ocupa queremos comentarles que nos unimos a todas esas voces que están adentro de la prisión y les extendemos un agradecimiento por seguir nuestro trabajo, y los invitamos a seguir conversando sobre la cárcel, justicia, violencia y paz, y a construir sociedades más justas y pacíficas. Y si les interesa conocer más de nuestro trabajo, los invitamos a visitar nuestra página ocupa.org.mx. Nuestro Instagram y nuestro Twitter es ocupa-mx, y nuestro Facebook es Ocupa México. Bueno, pues ahí tenemos toda la información en donde podemos encontrarles. Que Silvana, te agradezco mucho por haber colaborado para el Imer Radio. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de la Radio Ciudadana. Feliz fin de semana. Adiós. Adiós, mil gracias. Un placer. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, es decir, la flora y la fauna salvaje, a fin de crear conciencia sobre los múltiples beneficios que tiene para la humanidad conservar y cuidar todas las formas de vida. En México, la vida silvestre constituye un patrimonio invaluable, pues por su diversidad se coloca a nuestro país como una región especial. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.